La Gran Esfinge de Giza es uno de los íconos más emblemáticos del mundo antiguo. Pero ¿cuál es su verdadero origen y propósito? En este vídeo descubriremos la sorprendente historia de un asombroso hallazgo. Una ciudad subterránea oculta bajo la meseta de Giza. Pero, ¿por qué este descubrimiento se pasó por alto y qué implicaciones podría tener para la historia tal como la conocemos? Quédate hasta el final para averiguarlo. Pero antes, no te olvides de darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulos, comencemos. El 16 de febrero de 1923, un grupo de arqueólogos en Egipto hizo un descubrimiento histórico al desenterrar la tumba del famoso faraón Tutankamón, más conocido como el Rey Tut. Sorprendentemente, la tumba había permanecido intacta durante más de 3000 años. Este asombroso hallazgo tuvo un impacto global, generando un entusiasmo sin precedentes en la comunidad histórica de todo el mundo. Como consecuencia, una oleada de arqueólogos y entusiastas cazadores de tesoros se dirigieron a Egipto en busca de nuevos descubrimientos. En la década de los años 30 se habían realizado numerosos descubrimientos notables, pero quizás el más asombroso estaba aún por llegar. En 1978, mediante el uso del avanzado radar de penetración terrestre SIRA, se logró mapear un complejo subterráneo de gran envergadura bajo el emplazamiento de Giza. Los acuerdos pactados con el presidente de Egipto, Sadat, allanaron el camino para un periodo de 3 décadas de excavaciones de alto secreto destinadas a explorar este sistema subterráneo. En una conferencia celebrada en Australia, el Dr. Jim Hurtak, una figura clave en el equipo de arqueología, presentó imágenes cinematográficas del proyecto en curso denominada Cámaras de las Profundidades. La película desvelaba una inmensa metrópolis megalítica que, según las afirmaciones de Hurtak, databa de aproximadamente 15.000 años de antigüedad y se extendía por varios niveles bajo la meseta de Giza. En ella se muestran intrincados canales hidráulicos y cámaras de dimensiones monumentales, comparables en tamaño a nuestras catedrales más imponentes, con majestuosas estatuas esculpidas in situ. No obstante, lo más asombroso de todo fue la declaración del Dr. Hurtak. Ya se han encontrado notables depósitos de registros y artefactos. Esto representa el legado de una civilización y una tecnología que superan la nuestra. Una tecnología capaz de concebir una vasta ciudad subterránea, de la cual la Esfinge y las pirámides no son más que simples marcadores en la superficie. Todo apuntaba a que habían descubierto una especie de ciudad secreta bajo la meseta de Giza. Y entonces, y de manera sorprendente, todo se desvaneció. La cobertura mediática se detuvo. Las autoridades egipcias redirigieron su atención hacia nuevos proyectos, y los arqueólogos cambiaron su foco hacia las tumbas y tesoros que han llegado a definir el campo de la egiptología. Pero ¿por qué este súbito viraje en la atención? ¿Por qué el mundo optó por pasar por alto este asombroso hallazgo de lo que parecía ser una antigua metrópolis subterránea bajo Giza? Es posible que el historiador Jerry Cannon, autor del libro Los secretos de la meseta de Giza y una segunda esfinge revelada, publicado en el 2018, posea la clave de esta incógnita. Cannon afirmó: "Nadie sabe lo que yace bajo la meseta de Giza". Y de forma intrigante añadió: "Si alguna vez se descubriese, sería necesario reescribir todos los libros y la historia tal como la conocemos". ¿A qué se refería Jerry Cannon? ¿Qué secretos yacen sepultados bajo la meseta de Giza? O peor aún, ocultos por quienes temen las implicaciones de su revelación. Y además, ¿qué mostrarían esos secretos? De hecho, ni Cannon ni el Dr. Jim Hurtak fueron los primeros en mencionar misterios ocultos en las entrañas de las arenas del desierto. En el siglo V a.C., el destacado historiador griego Heródoto dio vida a su obra maestra, Historiae, la cual perdura como una piedra angular en la literatura occidental, conocida por muchos como la obra fundamental de la historia. En su relato, describía un viaje que había realizado a Egipto y afirmaba haber visitado el legendario laberinto. Este lugar, según la tradición, era un complejo subterráneo oculto que albergaba la mítica Sala de los Registros, donde se preservaba el conocimiento perdido de la antigüedad antes del Gran Diluvio. Heródoto escribió:
Vi 12 palacios interconectados con pasajes desconcertantes y maravillosos, rodeados de salas y terrazas. Cuesta creer que sean obra del hombre. Las estructuras estaban adornadas con figuras esculpidas, con techos y paredes de piedra, y los patios eran elegantes con mármol blanco y columnas. En las inmediaciones hay una gran pirámide de 75 metros de altura con figuras talladas y un pasaje subterráneo por el que se puede entrar. Me dijeron que esta pirámide se conectaba a las pirámides de Menfis a través de cámaras y pasadizos subterráneos. Heródoto no fue el único pensador antiguo que mencionó un mundo subterráneo en Egipto. El filósofo griego del siglo I, Estrabón, describió su visita al laberinto como un gran palacio compuesto de muchos palacios, al igual que su contemporáneo, el autor romano Plinio el Viejo, quien se refirió a los desconcertantes laberintos de senderos que conformaban el complejo subterráneo. Otros historiadores, como Diodoro y el filósofo sirio Jámblico en el siglo IV, proporcionaron sus propias descripciones de la majestuosidad del laberinto y de un sistema de túneles subterráneos bajo Giza, que se accedía a través del cuerpo de la Esfinge. Incluso el historiador árabe del siglo X, Masoudi, concluyó que estas galerías subterráneas contenían registros escritos de sabiduría y conocimiento en diversas artes y ciencias, ocultos profundamente para que pudieran permanecer como registros para aquellas generaciones futuras que luego pudieran comprenderlos. ¿Podría algo de esto ser cierto? Y si no, ¿por qué tantos personajes históricos hablan de ello? Además, ¿por qué todas estas historias han sido olvidadas o ignoradas en los tiempos modernos? Bueno, no todos lo han olvidado. La vida del psíquico estadounidense Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, fue asombrosa desde cualquier perspectiva. Cayce ganó este apodo debido a su habilidad para pronunciar literalmente profecías mientras estaba dormido, y a lo largo de principios del siglo XX, hizo miles de predicciones antes de su fallecimiento en 1945. Cayce predijo con notable precisión eventos como la caída del mercado de valores de 1929, la Segunda Guerra Mundial, la muerte de 2 presidentes estadounidenses, el colapso de la Unión Soviética y muchas otras circunstancias significativas. Su destreza era tal que llegó a emplear una taquígrafa que tomaba notas de sus palabras mientras él dormía. Entre sus profecías se encontraba la afirmación de que el mítico Salón de los Registros sería descubierto en la década de los 90 y estaría ubicado debajo de la pata delantera de la Gran Esfinge de Giza. Además, Cayce sostenía que la edad de la Esfinge no era de 4.500 años, como comúnmente se creía, sino que superaba los 10.000 años. ¿Habría acertado Cayce en estas predicciones, al igual que en tantas otras? En el período de 1991 a 1993, se llevó a cabo una serie de investigaciones dirigidas por el egiptólogo John Anthony West y el geólogo Robert Schoch, quienes realizaron estudios sísmicos y geológicos de los alrededores de la Esfinge. Los resultados de estas investigaciones se dieron a conocer al mundo en un documental de 1 hora de duración de la NBC, titulado El misterio de la Esfinge, que fue visto en horario de máxima audiencia por más de 30 millones de espectadores. De manera asombrosa, el documental reveló que los estudios sísmicos habían descubierto una serie de túneles y cámaras inexplicables bajo la Esfinge. ¿Podría esta revelación confirmar la profecía de Cayce sobre el mítico Salón de los Registros? Antes de que las incógnitas pudieran ser resueltas, las autoridades egipcias, lideradas por el Dr. Zahi Hawass, inspector jefe de antigüedades del gobierno, intervinieron y clausuraron la investigación. West y Schoch fueron expulsados del sitio, mientras que Hawass desestimó sarcásticamente sus descubrimientos como alucinaciones americanas. En 1995, en un intento de reanudar la investigación, West y Schoch presentaron una solicitud, la cual fue rechazada de manera enérgica. Como West mencionó posteriormente al New York Times, Zahi Hawass básicamente nos bloqueó. No obstante, ocurrió algo inusual. En 1996, Hawass y las autoridades egipcias otorgaron permiso para un nuevo proyecto de estudio en los alrededores de la Esfinge, luego de que la empresa solicitante invirtiera una generosa suma de $10 millones en el proyecto. En poco tiempo, se publicó un vídeo. El protagonista, por supuesto, era el Dr. Zahi Hawass,
cuyas previas acusaciones de alucinaciones estadounidenses habían desaparecido por completo. En el vídeo, Hawass ingresaba a un túnel subterráneo a través de un orificio en la Esfinge. Entusiasmado anunció: «Ni siquiera Indiana Jones soñaría con estar aquí. ¿Pueden creerlo? Ahora estamos dentro de la Esfinge. Este túnel nunca antes se había abierto. Nadie sabe realmente qué hay dentro, pero vamos a abrirlo por primera vez». El adelanto del vídeo dejó a muchos con la intriga de lo que podría encontrarse en este enigmático túnel. Más adelante ese mismo año, Hawass comenzó a afirmar públicamente que bajo la Esfinge no había uno, sino una serie de túneles, y que estos túneles albergaban numerosos secretos relacionados con la construcción de las pirámides. Para el año 1998, Hawass personalmente supervisaba las excavaciones bajo la Esfinge. Y de forma repentina, dio un giro completo en su postura. El proyecto de excavación se detuvo de manera brusca, y él comenzó a afirmar que no había absolutamente nada bajo la Esfinge. Esta postura resultó desconcertante, dado que existía una gran cantidad de evidencia en sentido contrario. Hawass incluso llegó al punto de negar la existencia de un agujero en la Esfinge por el cual se podía ingresar, a pesar de que hay evidencia histórica bien establecida de este hecho, que data de cientos de años atrás. Por ejemplo, en 1733, el explorador Charles Thompson notó un agujero en la parte superior de la espalda de la Esfinge. Luego, en 1798, el arqueólogo y artista francés Vivant Denon realizó un boceto que representaba a un hombre emergiendo de un agujero en la cabeza de la Esfinge. Para la década de los años 20, una fotografía aérea tomada desde un globo aerostático reveló claramente la presencia de un orificio en la parte superior de la cabeza de la Esfinge. Entonces, ¿de qué estaba hablando Hawass? ¿Por qué negar hechos irrefutables? ¿Por qué encabezar un proyecto que vale millones de dólares solo para aplastar los resultados de ese proyecto antes de que realmente comience? Quizás esto esté relacionado con lo que Jerry Cannon insinuó. Recordemos sus palabras: si alguna vez se descubriese, sería necesario reescribir todos los libros y replantear la historia tal como la conocemos. Regresando a las investigaciones de West y Schoch en la década de los 90, descubrieron más que solo cámaras y túneles subterráneos. Realizaron un estudio geológico que reveló algo sorprendente acerca de la antigüedad de la Esfinge. Hasta entonces, se creía que la Esfinge tenía aproximadamente unos 5.000 años, datando de la dinastía de Keops alrededor del 3000 a.C. Sin embargo, West y Schoch demostraron que la erosión indicaba que la Esfinge fue tallada mucho antes, incluso antes de que el Sahara se convirtiera en un desierto al final de la última era de hielo, cuando fuertes lluvias azotaban constantemente la región. Esto implicaba que la Esfinge tenía más de 10.000 años de antigüedad, corroborando la predicción de Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente. De manera intrigante, no hay evidencia en los registros antiguos egipcios que respalde la construcción de la Esfinge. De hecho, una antigua tablilla egipcia descubierta en la década de 1850, conocida como la Estela del Inventario, sugiere que Keops no fue el constructor original de la Esfinge, sino que simplemente la restauró, lo que implica que esta majestuosa figura existía antes de su reinado. Según Graham Hancock y Robert Bauval, la alineación de la Esfinge con las grandes pirámides y el río Nilo refleja la posición de las estrellas tal como estaban hace unos 10.000 a 12.000 años, en lugar de las estrellas actuales. Si la Esfinge tiene realmente más de 10.000 años, esto implicaría que existía antes de la civilización egipcia. En ese tiempo, los sumerios eran la cultura dominante en la región. Los antiguos textos sumerios hablan de visitas de dioses del cielo, conocidos como Anunnaki, que compartieron tecnología y conocimiento avanzado con ellos, impulsando su desarrollo y, de hecho, el de la humanidad. En la época contemporánea, muchos creen que estos dioses eran en realidad antiguos extraterrestres que vinieron a la Tierra en busca de oro. Pero, ¿cómo se vincula todo esto con la Esfinge y qué secretos podrían o no estar ocultos bajo su imponente figura? Los antiguos textos sumerios desvelan que los Anunnaki construyeron ciudades subterráneas. Estas ciudades tenían una entrada oculta bajo la arena y estaban protegidas por guardianes llamados Huwana. Estos guardianes los describían con dentadura de dragón y un rostro leonino.
Esta narrativa sugiere la posibilidad de que los Anunnaki hubieran erigido una especie de esfinge con forma de león para salvaguardar su enigmático refugio subterráneo. Pero, regresemos a las palabras de Masudi, quien en el siglo X afirmó haber presenciado los túneles y galerías ocultos bajo Giza. En sus escritos, mencionó que estos pasadizos estaban protegidos por estatuas mecánicas dotadas de asombrosas capacidades, aunque su descripción no se asemejaba a los robots de la ciencia ficción contemporánea. Con firmeza, Masudi declaró: «He sido testigo de cosas que resultan indescriptibles, por temor a poner en duda la propia razón, pero aún así, las he presenciado». ¿Y qué podemos decir sobre Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, quien predijo la verdadera antigüedad de la Esfinge y la existencia de túneles y cámaras bajo esta? En otra de sus profecías, Cayce afirmó que una nave espacial estaba enterrada bajo la Gran Pirámide de Giza. De manera intrigante, numerosas antiguas representaciones artísticas en Egipto parecen mostrar lo que se asemeja a naves espaciales. ¿Podrían ser estos los vestigios de una civilización avanzada construida por antiguos visitantes extraterrestres bajo la meseta de Giza? Los misterios ocultos bajo la Esfinge podrían tener el potencial de reescribir la historia humana de manera fundamental. Tal vez esto explique por qué se mantienen con tanto hermetismo y las autoridades restringen cualquier intento de desvelarlos. Hasta hoy, la Gran Esfinge de Giza podría persistir como un vigilante y guardián de los secretos de la humanidad. Si te gusta este tipo de contenidos, entonces no dejes de ver estos vídeos que te recomendamos a continuación. No te vayas sin dejarnos tu super like y suscribirte al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.